Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su seminario de calidad de servicio con DSCP. Estaremos trabajando la tecnología del protocolo 802.1P con nuestro amigo y colega, el ingeniero Noel Díaz. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Los dejo con el ingeniero Noel Díaz, que estará trabajando todos los detalles que a ustedes les interesen. Cualquier pregunta, estaremos en el área del chat dándole la mano. Gracias, Cano. Confirmar primero que todo si me escuchan y ven también por esta vía. Se escucha y se ve. Perfecto, perfecto. Me excuso de antemano, pues he estado un poquito aquejado de salud, más bien. Así que si mi tono de voz se escucha algo forzado, quejado, no es porque no hay ánimo de explicar, simplemente porque todavía los malos espíritus no han salido de este cuerpo. No se oye. Bien, ¿me escuchan? No. Nadie, Sí, ninguno ¿sí? se escucha, yo escucho. Sí, yo traigo nítido, soy Yo bien. escucho. Activa el micrófono, Norman, actívalo. Se escucha y se ve. Ok, perfecto. Entonces, permítanme, aquí vamos a iniciar compartiendo la pantalla primero que todo. Y quiero validar si pueden ver aquí en pantalla toda la presentación. Sí, se ve aquí. Ok, perfecto. Pues bien, en el día de hoy estaremos hablando, como ya había mencionado anteriormente, Cano, sobre la calidad de servicio con DSCP en MikroTik. ¿Cierto? Entonces, lo primero es, y creo que es muy importante, agradecer a Cano, porque siempre suele tomar y tener la iniciativa de aportar a esta comunidad, ¿verdad? Porque cada quien quizás se destaque en cierta área, pero en conjunto ahí es que somos fuertes todos, ¿verdad? Alguien tiene un conocimiento que el otro no y demás, y creo que esta semana y este webinar es un ejemplo de eso y de lo que se puede lograr, obviamente, si cada uno de nosotros aporta un granito de arena. Mi persona, yo, Noel Díaz, soy de Jarabacoa, La Vega, aquí en República Dominicana, egresado de la Pucamaima en el área de la ingeniería telemática, cerca del 2011, consultor certificado de MikroTik, certificado en Ubiquiti también, especialista voz sobre IP, certificado de agua, y en sentido general, unos 10 años o más de experiencia ya con redes inalámbricas, cableadas, voz sobre IP, servicio al cliente y otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con este webinar? Básicamente lo que queremos es que se aprenda una forma distinta de configurar lo que es la calidad de servicio en tu empresa, ¿verdad? O a nivel empresarial. También, obviamente, la aplicación sirve perfectamente para nivel residencial, si así lo desea, o cualquier otro escenario, incluso como proveedor de servicios de data, ISP, WIS o cualquier otro escenario en el que aplique, ¿verdad? Pero sobre todo a nivel empresarial, porque ahí es donde suelen distinguirse un poquito más las prioridades entre un tráfico y el otro. O esas necesidades suelen surgir con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué tocaremos? Tocaremos, obviamente, habría que explicar brevemente qué es calidad de servicio, o sea, qué se entiende por esto. También conoceremos un poco sobre los protocolos 8021P y también el DSCP. Conoceremos cómo funciona el DSCP y cómo el mismo, con el marcado de paquetes podemos hacer la integración del DSCP o utilizar el DSCP en nuestros escenarios con redes utilizando MikroTik, ¿verdad? Y en sentido general, la calidad del servicio con DSCP. Entonces, ¿qué es calidad de servicio? ¿Verdad? Muchos tendrán sus opiniones, definiciones concretas para ellos qué es calidad de servicio, pero la realidad es que en sentido general no es más que un concepto
¿verdad? Que es muy amplio y puede referirse a temas como el tiempo de respuesta. Quizás para mí es importante tener un mejor tiempo de respuesta para X o Y tráfico, o quizás para mí es importante que tal tráfico no tenga pérdidas de información, o quizás en cuanto a capacidad de reconexión, etcétera, etcétera. Entonces, la calidad de servicio es también proveer prioridades a aplicaciones, flujo de datos y usuarios. En sentido general, ¿qué es importante para mí y, y cómo yo quiero que mis equipos manejen, interpreten o le den, valga la redundancia, esa prioridad a dicho tráfico, ¿verdad? ¿Cómo lo trato? Cuando yo veo que llega el presidente del país a mi casa, ¿qué trato le doy? ¿Le doy prioridad? ¿Permito que entre primero? ¿Lo dejo ahí en espera? O sea, ¿qué para mí es importante? ¿Cómo quiero manejar ese tráfico? Entonces, ¿qué es el protocolo 8021P? Básicamente es un estándar que proporciona priorización de tráfico y filtrado multicast dinámico. Esencialmente proporciona un mecanismo para implementar calidad de servicio QoS a nivel de Mac. Entonces el 8021P es un protocolo que se generó para básicamente dar esa prioridad de tráfico a nivel de capa 2. A nivel de capa 2 y es un estándar que está aplicado, vamos a decir, 99% de los equipos. O sea, prácticamente todo el equipo que hay desplegado tiene cierto manejo de este protocolo. También es un método, como explicaba, bastante utilizado en los entornos LAN. Es un método que se utiliza más en capa 2 y por la misma razón tiene sus pro y contra. Entre ellos está que al marcado de los paquetes hacerse a nivel de capa 2, pues obviamente cuando ya se topa con un router, entonces dicha prioridad se pierde. Ya el router vendría siendo, por definición, el borde del marcado de la prioridad de dicho paquete. Entonces habría que remarcarlo ya nueva vez al entrar a otro entorno de una red LAN. Los niveles de prioridad que dicho protocolo suele manejar, o sea, como por definición, como fue definido, como fue creado, él tiene la capacidad de diferenciar el tráfico básicamente en 7 niveles distintos, del 1 al 7 o del 0 al 7 más bien es el marcado de dichos paquetes, la trama, siendo 7 el marcado más alto o la prioridad más alta, y pues 0, aunque no es la prioridad más baja, sí es la prioridad por defecto. O sea, todo aquel tráfico que no tenga un marcado distinto al por defecto vendrá marcado con el valor 0 y por ende es simplemente una prioridad estándar, best effort, o sea, pasa el tráfico a medida de que llegue. Ya un valor de 1 sería, en ese caso sí, la prioridad más baja. Sin abundar mucho en ese protocolo, queremos pasar a lo que es el DSCP. Entonces, el DSCP, por sus siglas en inglés, es el Differentiated Services Control Protocol y básicamente hace una referencia al segundo byte en la cabecera de los paquetes IP, que se utiliza para diferenciar la calidad en comunicación que tienen los datos que transportan. Entonces, ¿qué es importante destacar aquí con el DSCP? El DSCP se utiliza para dar esa prioridad básicamente en la capa IP, ¿verdad? En el marcado de paquetes ya a nivel de IP, no a nivel de capa 2, como lo hacía el 802.1P. Entonces, nos da ventajas, obviamente, con respecto al otro, y de entrada es que este marcado puede perfectamente pasar desde el origen en una red hasta el destino, que perfectamente pudiera ser en otra red completamente distinta, a través del internet, a través de diferentes routers, etcétera, etcétera. Dicho marcado no se pierde. Sí, hay que destacar aquí que cada router tiene la posibilidad de cambiar ese marcado de paquete. Ese código que originalmente se definió, ¿verdad? Se byte para un uso con otro formato que es el TOS, el Type of Service o tipo de servicio, pero que igual se diseñó con el objetivo de diferenciar el tráfico
para precisamente ser marcado con sus prioridades respectivas. Entonces, el DSCP no es más que un código con el que se marcan los paquetes TOS de la cabecera IP y que es utilizado por una técnica llamada DiffServ para implementar QoS en redes IP. Entonces, de nuevo, a nivel de IP y permite marcar los paquetes para luego entonces con ese marcado darle cierta prioridad. Entonces, ¿cómo funciona el DSCP? El DSCP se transporta en los 6 primeros bits del campo TOS, es decir, que permite, basándonos en eso, 64 valores distintos de prioridad. Pero para mantener cierta compatibilidad con los 3 bits de precedencia, el campo de 6 bits del DSCP se dividió en 2 grupos. Los 3 primeros bits tienen el mismo significado que el IP precedence y marcan una prioridad en el paquete. Y los 3 últimos bits significan el drop preference, que hablaremos de eso ya en un momento. También este último marca un segundo nivel de orden en el posible descartado de paquetes. Entonces, en DSCP, el concepto IP precedence se llama Class Selector. Lógicamente, hay 8 Class Selector, como ya habíamos visto en el TOS anterior, definido inicialmente por el protocolo 802.1p, razón por la que iniciamos hablando, obviamente, de dicho protocolo. Y para cada Class Selector, podría haber hasta 8 posibles drop preference, aunque no se utilizan todos, ¿verdad? Pero se suelen utilizar por lo menos 2 bits del subcampo. Entonces, los class selectors tienen nombres especiales. Algunos de ustedes ya quizá habrán visto, tendrán en algún momento, se habrán topado con algún equipo que tiene un mapping quizás de DSCP o en algún documento, ¿verdad? Que hable ya de los class selectors bajo sus respectivos nombres. Se le denominan a los mismos también assured forwarding, AF, y también van seguido de 2 números según el valor del drop preference. Entonces, pueden tener, por ejemplo, un AF, un assured forwarding 11, assured forwarding 21, 31, y así sucesivamente. Esos últimos 2 números básicamente hacen referencia a la preferencia de dropear el paquete y tal como su nombre lo indica es precisamente eso. O sea, si recibimos paquetes con diferentes class selectors y diferentes AF, assured forwarding, pues dentro de los respectivos class selectors, obviamente vimos ya que un class selector 7, por ejemplo, ¿verdad? Es la prioridad más alta posible. Un class selector 0 es la por defecto, un class selector 1 es la prioridad más baja posible que se le puede dar a un paquete. Entonces, dentro de esas prioridades, en el caso del DSCP, permite ese marcado más específico y utilizando esos bits extras que tenemos aquí en el marcado de los paquetes. Si tienes un AF, por ejemplo, 11, versus un AF21, pues el 11 va a tener mayor posibilidad de descarte en cuanto a los paquetes. Es decir, si tenemos paquetes entrando conjuntamente con AF1, perdón, 11, AF21, pues el AF11 versus el AF21, habrá uno que tiene mayor posibilidad de que ese paquete sea descartado en el evento de que haya una congestión y el router, en este caso, el equipo que esté manejando la prioridad del DSCP, lo entienda que debe de hacerlo. Entonces, entendiendo esa parte, aquí tenemos una gráfica donde podemos visualizar un poquito mejor la parte de los class selectors. Si se fijan en la columna del lado izquierdo, el DSCP, tenemos los class selectors del 0 al 7, que básicamente también equivalen a aquel marcado que nos proporcionaba el 802.1p como protocolo creado originalmente. Entonces mantiene esa compatibilidad, pero agrega los bits extras que permiten ya entonces tener un marcado más definido de las prioridades. Entonces tienes el BCFR, AF1, AF2, AF3, etcétera, etcétera. Cuando visualizamos
bueno, y si pueden ver aquí, obviamente, del lado derecho, en la columna del lado derecho, ahí pueden ver las prioridades y cuyos nombres se le dieron por defecto. Best Effort a los Class Selector 0, Prioridad, Immediate, Flash. Esos nombres podrán verlo en diferentes equipos que ya vienen con un mapping, un marcado del DSCP por defecto, tal cual en algunos routers como SonicWall, HP, entre otros, ya vienen con ese mapping por defecto en la configuración de los mismos, cosa que no se ve en MikroTik por defecto, y por eso obviamente les vamos a mostrar próximamente cómo lograr ese marcado. Y qué hacer, obviamente, luego de haber logrado ese marcado para manejar lo que es la prioridad y calidad de servicio que queramos. Entonces, las prioridades de descarte, que son precisamente las que hablábamos en cuanto a los class selectors, definen esas prioridades iniciales, pero dentro de los mismos class selectors tenemos unas subprioridades que van a definir lo que es el descarte de los paquetes. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos a, como le mencionaba anteriormente, a los AF 21, 22 y 23, caen bajo el class selector AF, ciertamente, pero como pueden ver en la penúltima columna, drop probability o probabilidad de descarte, los AF21 tienen menor probabilidad de descarte que la que tiene un AF23. ¿Qué quiere decir eso? Si los paquetes que están entrando en su momento están marcados bajo el mismo class selector, que tiene su propia prioridad de por sí, pero estos dentro de esa prioridad de ese class selector vienen marcados, por ejemplo, AF21 y AF22 y 23. Los de AF23 en un momento de congestión van a ser descartados con mayor probabilidad que los que están marcados con AF21. Entonces, se le puede dar, por decirlo así, una prioridad debajo de la prioridad, ¿verdad? Debajo de aquella prioridad original, que eran los class selectors 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues también hay una probabilidad de descarte en los paquetes que se puede dar con estas subdivisiones, por decirlo así, de las clases. Entonces, ¿cómo integramos DSCP a MikroTik, verdad? ¿Cómo hacemos esto? Y la respuesta más simple, básica, es Mangle, utilizando los Mangle, y obviamente la magia del marcado de los paquetes, ¿verdad? Entonces, como yo no soy una persona muy teórica y tampoco mi fuerte no son las presentaciones, yo prefiero irnos sin más preámbulos a la práctica y básicamente lo veamos en tiempo real. Entonces, con la finalidad de, obviamente, no dedicar o pasar mucho tiempo en la configuración y demás, ya traigo aquí conmigo un equipo MikroTik que tiene una configuración simple, digamos, de lo que se quiere lograr, y lo explicaré en su momento. Entonces, enfoquémonos primero en lo que se necesita. MikroTik, por defecto, no te marca los paquetes con su Differentiated Services Control Point, o sea, no te lo marca, pero sí todo paquete que pasa por el MikroTik, si ya viene marcado con su DSCP, pues MikroTik lo pasa tal cual y lo visualiza tal cual. Entonces, ¿qué es importante saber? Hay fabricantes, hay equipos que de por sí ya vienen con un marcado DSCP, porque el fabricante lo desea así, porque el fabricante entiende que su equipo, el uso que se le va a dar a ese equipo, tiene una prioridad que debe ser mayor a la de otros equipos que pudieran haber en una red. Y para poner un ejemplo sencillo es un teléfono voz sobre IP. Si se fijan, y aquellos de ustedes que han utilizado teléfonos voz sobre IP, podrán notar que en su configuración hay un campo, por lo general debajo de la sección de Network, que hace referencia precisamente al DSCP. Ese marcado DSCP, ese valor de DSCP que trae por defecto, es el 46. El 46 hace referencia a uno de esos Class Selector y AF que habíamos visto, y permítame ver si puedo mostrárselo aquí. Aquí está.
ese class selector de tipo expedited forwarding, EF, como se conoce, que es el valor 46. Es un tipo de tráfico de alta prioridad en la cual, como si se fijan, no tiene probabilidad de dropeo de paquetes, porque se entiende que ese tráfico no puede tener pérdida de paquetes, tal cual lo es el tráfico de voz. O sea, se entiende que cuando se está teniendo una conversación, pues esa conversación debe estar libre de pérdida de paquetes. Todo el tráfico debe llegar desde su origen a su destino. De lo contrario, esa comunicación pudiera no ser apropiada, ¿verdad? De igual manera, hay otros fabricantes, como lo son, por ejemplo, equipos de cámara de seguridad, por ejemplo, IP, un fabricante conocido, Dahua. Las cámaras Dahua vienen por defecto con el marcado de SCP 40. O sea, ellos entienden que 40 es una prioridad acorde a lo que deberían tener el tráfico de video de sus cámaras de seguridad. De igual manera, pudiéramos hablar de otros y otros fabricantes cuyos equipos ya vienen con un marcado de SCP de fábrica. Pero en el caso de que un equipo no tenga ese marcado de fábrica origen, pues usted puede también, ya sea que el equipo como tal permita que ese marcado se haga directamente en su configuración, en su software. Usted puede hacerlo por esa vía, o usted puede entonces, en el caso de que no, utilizar mecanismos como lo que te permite el MikroTik. El MikroTik es un router, todos lo sabemos, muy versátil, y esta versatilidad nos facilita a nosotros hacer este tipo de función. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En la parte de Mangle podemos ver dos agrupaciones. Tenemos aquí arriba una acción de tipo Change DSCP o el TOS, que básicamente es la forma en que yo, como administrador de esta red, puedo decir y definir que yo quiero, por ejemplo, que el tráfico de WhatsApp, llamadas quizás, o WhatsApp video, o simplemente cualquier otro tipo de tráfico, yo quiero que ese tipo de tráfico sea marcado por el MikroTik, ¿verdad? Con un valor de SCP. En este caso, ese valor de SCP que yo como administrador, que en esta red en específico, porque recordemos que esto no necesariamente es universal, es lo que para mí como administrador de la red, entiendo yo que la prioridad que debe tener dicho tráfico, y obviamente aprovecho el DSCP como herramienta para poder hacer este marcado. Entonces, en el caso específico, aquí simplemente se está haciendo, creando una regla de Mangle en la que en la cadena pre-routing se está comparando con una lista, un address list, básicamente, que hay de IPs ya predefinida, posiblemente sean de WhatsApp, todas esas IPs, y que en la acción se le está diciendo que cuando ese tráfico coincida, yo quiero MikroTik, que usted me le marque en la trama IP, me le marque el valor de SCP con el valor número 18. Repito, ese valor ya en esa tabla de SCP tiene por defecto una prioridad X, y pues yo me baso en esa prioridad, que es una prioridad global, por decirlo así, para marcar ese tipo de tráfico, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con todo el tráfico que ya viene marcado de por sí? O sea, ese tráfico como los teléfonos, ese tráfico como las cámaras IP, ese tráfico como cualquier otro que pudiera ya, sea porque su origen lo marcó, o sea porque algún salto en esa ruta, puede ser un proveedor de Internet que perfectamente pudiera entender que ese tipo de tráfico quizás es dañino para el funcionamiento de ellos como proveedor, y le vamos a reducir la prioridad, o le vamos a quitar ese marcado y simplemente lo vamos a poner con un marcado de SCP-0 para que no tenga prioridad. Recordemos que un valor de 0, un class selector 0, es simplemente la prioridad por defecto,
cualquier tráfico que no esté marcado con un DSCP, básicamente de otra prioridad, viene con DSCP 0. Y eso es muy fácil validarlo porque si se fijan aquí también pueden observar que el tráfico que tiene mayor cantidad de consumo suele ser el DSCP 0, precisamente porque la mayor cantidad del tráfico no viene marcado. Aquí podrán observar que hay mucho tráfico en los otros valores, recordando que el DSCP tiene capacidad de tener hasta 64 subdivisiones distintas, ¿verdad? Los 8 class selectors del 0 al 7 padres y las subdivisiones de los AF y demás que tienen cada class selector. Yo no estoy marcando todo este tráfico en la red, pero hay tráfico que viene ya con cierto marcado, como les comentaba, y aquí ustedes lo pueden observar. Entonces, ¿qué se hace aquí con el marcado de paquetes específicamente? Lo que queremos es que el MikroTik, cuando vea que hay un paquete que viene ya, mira, aquí hay un campo, si se fijan, para el DSCP, ¿okay? Bajo avanzado. Cuando el MikroTik vea que hay un paquete que ya vino con este marcado 46 en su DSCP, yo quiero que el MikroTik me le haga un marcado de paquete y en este caso le pongo como nombre DSCP_46 o cualquier otro nombre que a usted le sea fácil de identificar, pero para fines de estandarización, en nuestro caso DSCP_46. Entonces, ¿qué hemos hecho con eso o qué hemos logrado con eso? Al marcar todos estos paquetes con su valor o de acuerdo a su valor correspondiente de DSCP y le hemos dado un marcado en el MikroTik con su valor de DSCP, eso nos va a permitir a nosotros entonces a nivel de los queues, y si me permiten aquí, nos va a permitir a nosotros a nivel de los queues, ya sea on simple queues o en queue trees que le mostraré en un momento, poder darle esa prioridad, utilizar esa prioridad que ya viene por defecto en muchos paquetes, ¿verdad? Ya sean de teléfonos voz sobre IP, etcétera, etcétera, poder a nivel del MikroTik sacarle provecho y decir, MikroTik, cuando ustedes o usted vea tráfico que esté marcado, ¿verdad? Que obviamente el Mangle ya se encargó de eso, esté marcado con DSCP 57, 58, 69, etcétera, etcétera, que son o es el tráfico de mayor prioridad posible. Yo quiero que me le des de igual manera la prioridad más alta. En este caso está marcado prioridad 1. Recuerden ustedes que en el caso de los queues de MikroTik tiene el nivel de prioridad es muy similar a la que hemos mencionado ya del protocolo 802.1p y en su funcionamiento el DSCP. O sea, tienen unas prioridades que van del 1 al 8, que es conveniente precisamente para poder hacer ese mapeo, que es básicamente lo que se está haciendo aquí, un mapeo de los valores de DSCP con las prioridades que permite ya los queues del MikroTik. En el caso de los queues simples, pues prioridad 1 a todo el marcado o todos los paquetes que vengan con un marcado de DSCP del 57 al 63, ¿verdad? O prioridad 3 a todo el tráfico que venga con marcado DSCP_46, por ejemplo, que son todas las llamadas o tráfico de videollamadas de teléfonos por sobre IP, etcétera, etcétera. O quizás en el caso de las cámaras de seguridad, el video de las cámaras de seguridad, se quiere que sea también un tráfico ininterrumpido sin pérdida de paquetes, pues obviamente pérdida de paquetes pudiera significar con que no se capturó el video en algún momento de un evento que obviamente es de importancia para uno, pues por eso se tienen esas grabaciones. Y uno puede decir, bueno, pero normalmente esas grabaciones se dan localmente, sí, pero aunque es poco probable, también pudiera haber algún tipo de congestión local o a lo mejor quizás ese tráfico de esa cámara IP está pasando por algún enlace inalámbrico para llegar de un sitio a otro. Entonces, también es importante y los fabricantes lo entienden así, de que se haga ese tipo de marcado. Entonces, aprovechando
el protocolo 8021P, aprovechando el DSCP, aprovechando el marcado de paquetes con Mangle de los MikroTiks y aprovechando los queues de los MikroTiks y sus prioridades, podemos nosotros lograr darle la prioridad que entendamos a esa red que nosotros administramos, ¿verdad? En base a lo que entendemos es propicio para nosotros. Esta parte aquí es un queue, vamos a decirlo así, simple, es una prioridad simple en el sentido de que con un solo, o no con un solo queue, pero con 8 subdivisiones de un queue simple, nosotros estamos capturando en una sola subdivisión, por ejemplo, todos los paquetes con DSCP 57, 58, 59, 60, 61, 62 y 63, ¿verdad? Me explico. Pero de igual forma, si usted quiere manejar esa prioridad mucho más específica, usted quiere que cada categoría del DSCP tenga también su prioridad definida, pues también lo puede hacer. Entonces, le muestro a continuación lo que sería una configuración un poquito más avanzada, por decirlo así, y quizás más atractiva para muchos, para otros quizás no, porque el tema es que a veces uno no quiere complicarse mucho la existencia, pero de igual manera se puede lograr. Entonces, en este caso, por igual, tenemos el marcado de los paquetes, ¿verdad? Fíjense aquí en esta red, yo no estoy definiendo, capturando ningún o marcando yo ningún tipo de tráfico. Yo simplemente estoy diciéndole al MikroTik el tráfico que esté atravesando por ti, que venga con un marcado de SCP 53, pues márcamelo con ese new packet mark de SCP_53, ¿verdad? Yo no estoy aquí definiendo nada, simplemente estoy haciendo ese mapeo. Si nos vamos a la parte de los queues, ya yo le había mostrado cómo en un simple queue pues se puede hacer ese nivel o ese manejo de prioridad, ¿verdad? En agrupaciones más pequeñas, agrupando solamente los class selectors, el CS0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sin enfocarme mucho en las subdivisiones de los AF 20, 11, 21, 23 y así sucesivamente, el expedited forwarding, etcétera, etcétera. Pues también si yo quiero tener ese nivel de manejo de calidad en cuanto a las subdivisiones se refiere, pues lo puedo hacer de una forma quizás un poquito más simple para manejarlo aquí en MikroTik y verlo, son con los Q3s. Si se fijan aquí, bueno, y debo decir que así como pueden crearlos de forma manual, sí hay scripts en línea que lo pueden buscar con mucha facilidad, DSCP script para MikroTik, y le van a aparecer muchos distintos, le van a aparecer algunos que son más específicos, o sea, tienen más divisiones, te capturan absolutamente cada uno de los DSCP de las clases de DSCP posible, o otros te lo agrupan solamente en los class selectors y así sucesivamente. En este caso que vemos aquí tenemos un Q3 que está precisamente manejando la prioridad en base a cada uno de los class selectors. Entonces, si recuerdan los nombres, y trataré de traerlo aquí a pantalla. Déjame ver. Ok, creo que aquí está. Si recuerdan los nombres de los class selectors, aquí a su derecha tenemos best effort, priority, immediate, flash override, critical, network control. Bueno, obviamente esos nombres fueron asignados a esos class selectors y se trata a medida de lo posible de mantener esa nomenclatura, obviamente, donde quiera que uno esté aplicando configuración en base a lo de DSCP. Entonces, aquí no es la diferencia. En MikroTik aquí, por ejemplo, el script específico que se utilizó en este caso, si se fijan, tiene aquí network control, tiene aquí Inter-Network Control, Critical, Flash Override, Flash, Immediate, Priority,
y creo que me falta aquí routine. Precisamente los mismos nombres que ya se le habían asignado a los class selectors por la IEEE. Entonces, cada class selector de esto, aprovechándonos o aprovechando de nuevo la capacidad que tiene MikroTik de manejar las prioridades en los queues, pues tiene su prioridad. Obviamente siendo el Network Control, o sea, lo de SSP del 56 al 63, la prioridad más alta. Entonces, si nos vamos a esta subdivisión del queue, pueden observar que la prioridad asignada es la 1, que para el MikroTik viene siendo la prioridad más alta posible. De igual manera, si nos vamos al segundo class selector, pues tiene la prioridad 2. Si nos vamos al tercero, tiene la prioridad 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que aparte de haber capturado las prioridades de los class selector y poder manejarla tal cual aquí con las prioridades de MikroTik, también puedes tener tus subdivisiones o aquellos AFs y estas subdivisiones van a tener por igual su prioridad, que esa prioridad viene ya dada o regida más bien por el queue madre o padre aquí, que es el class selector al que pertenece. Entonces, si por ejemplo vamos al DSCP 63, se supone que dentro de todos los marcados de DSCP, este debe ser el de más alta prioridad, pues así lo es. Tiene un marcado de prioridad 1 dentro de ese class selector que es el de mayor prioridad. De igual forma, si vamos al DSCP 62, tiene la prioridad 2 y así sucesivamente. Si van al DSCP 61, tiene prioridad 3. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Hemos logrado en un MikroTik hacer un mapeo de los DSCP, que no es algo nuevo porque ya hay muchos fabricantes de equipos que lo traen por defecto. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, con SonicWorks alguno, podrán ver que ya él tiene su mapeo y todo lo demás. Uno simplemente puede, si lo desea así, variarle la prioridad o darle más prioridad a uno que otro. De seguro que hay otros equipos ahí que también ya vienen por defecto con ese mapeo. Estoy seguro que he visto algunos equipos también HP que lo hacen, entre otros. Entonces, MikroTik no viene con ese mapeo por defecto, pero uno puede hacer esa integración basado en lo que hemos visto ahora. Y no solamente has hecho el mapeo, no solamente has hecho esa integración para decir, sí, yo quiero que cuando venga un paquete con marcado 46, pues que la prioridad se acorde a eso. Yo quiero que esa prioridad esté bajo este class selector, es decir, mientras aquí arriba no haya una necesidad, una congestión, que rara vez lo es, pues el tráfico de control de la red y demás no suele ser tanto nunca como para congestionar una red. Más sin embargo, sí es el más prioritario, por ende, se le da ese nivel en la jerarquía de prioridad para que en el caso de congestión o algo, pues no me importa que se me caiga la llamada. Lo que sí me importa es que la red se mantenga en convergencia. Pero en el caso de que no lo sea así, pues se entiende que lo que esté debajo de este class selector sigue siendo lo próximo en prioridad. Y se entiende de que dentro de ese class selector, lo que esté en DSCP 47 y 46 tiene más prioridad que lo que esté en 45-40, ¿verdad? Porque también viene con esas subdivisiones. Entonces, no tan solo puedes hacer ese mapeo, pero utilizando, como ya lo habíamos visto, los Mangle también se pueden, y mejor se lo muestro, vamos a ver aquí. Utilizando los Mangle también se puede, que no era, pero en fin, le decía que utilizando los Mangle, usted también puede no solamente hacer honor al marcado DSCP que tiene un paquete, pero usted puede, con el mismo marcado de paquetes, pues aprovechando y utilizando cualquiera que sea su método de marcado. Quizás usted quiere hacer un marcado por TLS o quizás
usted quiere hacer un marcado por puerto y decir que todo el tráfico UDP en los puertos 10,000 a 20,000, por ejemplo, que vengan de la central telefónica que está conectada a tal puerto o lo que sea, pues usted puede perfectamente entonces marcar ese paquete y decir, pues yo quiero que ese marcado sea de tipo de SCP-46, que suele ser el que se utiliza obviamente para los fines de tráfico voz over IP, pero de igual forma puede hacerlo para otros tipos de tráfico. Si no está familiarizado con qué número, con qué valor de DSCP debería yo de marcar X o Y tráfico, pues ya ese trabajo lo han hecho muchas personas por nosotros. Sobre todo hay mucho material de Cisco. Sabemos que Cisco le gusta crear estándares y mantener estándares. Entonces pueden encontrar ya mucha información con respecto a eso. También hay muchos fabricantes que ya tienen sugerencias por ejemplo, tráfico de streaming de video, en qué categoría debería estar, videollamadas versus llamadas de voz, en qué categoría debería estar, juegos en línea, en qué categoría debería estar o cuál marcado. Entonces, utilizando ese material que ya está en línea, que hay mucho material sobre eso, y sabiendo usted cuáles son las prioridades de su red, ya sea una red empresarial, una red residencial o una red de un proveedor, y ese POWIS puede aprovechar ese marcado de DSP, que es un marcado genérico, que de por sí ya hay mucho tráfico que viene con él de origen, de fábrica, y puede entonces basarse en manejar las prioridades en base a eso. Entonces, creo que, y vamos simplemente aquí a recapitular, asegurarme de que no se me pase nada, pero creo que básicamente es eso. Sin más que decir por el momento, si tienen cualquier pregunta, creo que posiblemente hay una sesión de preguntas ahora. Dejaré que Cano dirija esa parte. Obviamente yo contestaré de ser posible. Y de lo contrario, si hay alguna pregunta que no puedo contestarle ahora por la razón que sea o que conlleve ya una explicación más definida, detallada, pueden escribirme a ndias@unbit.com.do y obviamente le daremos respuesta oportuna inmediatamente sea posible. Bien, muchas gracias, Noel. Damos apertura a cualquier pregunta que tengan. Un tema súper interesante, innovador en el mundo MikroTik y poco documentado, honestamente. No es algo que se enseñe en las capacitaciones oficiales, certificaciones, y es un método de marcado que, como lo ha marcado Noel, es viejo y realmente no se aplica casi. Preguntan aquí cómo es el tema del procesador. ¿Cómo va el procesador con el marcado de los paquetes, Noel? Pues igual es una, obviamente, carga adicional que se le agrega al procesador, pero lo que hemos visto que en el marcado del paquete no es tan agresivo. Lo que sí siempre sigue siendo más agresivo en cuanto a consumo del procesador es la parte de los queues. Como sabemos, los queues suelen ser un poquito más groseros cuando se refiere al consumo del procesador. Entonces, más o menos van de la mano uno del otro, ¿verdad? Puesto que cuando se hace ese marcado de paquetes, lo que también tenemos de la otra mano es que tenemos todos los queues ejecutando esas reglas basado en ese marcado de paquete. Por eso le mencionaba de que está la forma sencilla. Forma sencilla es no se enfoquen tanto en en las subdivisiones de los class selectors, si ustedes lo prefieren así, quizás entornos más pequeños o microtics de menos recursos, pues hagan ese diseño en base a solamente los 8 class selectors, como lo vieron ahí en mi primer ejemplo, y quizás no es necesario que utilicen, y porque la mayoría de veces no lo es, que utilicen el marcado de los 64 diferentes tipos de class selector, porque obviamente al MikroTik le va a costar más hacer ese recorrido por todos esos queues y todas esas reglas versus hacerlo solamente cuando tiene 8 subdivisiones. Me escriben por aquí el señor Snidrich, el marcado de SCP para Free Fire y los juegos online. ¿Cuál es el más utilizado regularmente? Bien, entonces veré si le puedo traer aquí en pantalla porque creo
si no me equivoco, que es algo que debo de tener aquí porque es algo que se suele, vamos a ver, pero básicamente los juegos suelen venir con marcado DSCP-30 en la rama del 32, 33 y 34 por aquí me parece. Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues simplemente buscas en línea, que ya hay mucho material, buscas cuáles son las IPs o los puertos que suele utilizar Free Fire o simplemente aprovechas, instalas el juego en tu celular, ¿verdad? Y puedes hacer una captura de paquetes o un torch aquí en el MikroTik, en la interfaz correspondiente, y ves cuáles son los puertos que utilizan. Ya sabiendo cuáles son esos puertos, pues entonces aprovechas con el Mangle, te creas tu regla de marcado aquí, ya sea por puertos o sea por las IPs que ya previamente conseguiste, y dices que cuando coincida con esas IP o esos puertos, simplemente yo quiero que me le des ese marcado de DSCP-32, que suele ser, repito, mucho de esta información me basé en su momento en Cisco. Cisco, como es un buen seguidor y creador de protocolos, entonces Cisco entendió que el tráfico gaming, por ejemplo, debería tener un marcado 32 o similar. Pero igual eso va a depender de qué tan importantes son los juegos para ti, porque quizás en tu red, que es una red únicamente para juegos, para jugar, quizás amerite una prioridad 40 o superior. Pero si te vas a los estándares, lo que mucha gente suele utilizar ahí, por ejemplo, 32, 33 por ahí es donde ronda. Preguntan aquí que, bueno, la respuesta estuvo más o menos en la anterior, Juan Gabriel. ¿Cómo podemos marcar los paquetes de un sistema que tenga una empresa para su gestión de ventas y darle prioridad a esos paquetes? Puedo adelantar algo, Juan Gabriel, si depende de una página web, ya por ahí podemos empezar a marcar. Pero dale, Noel. Sí, básicamente eso va a depender de varios factores. Supongamos que tienes un servidor local y el único uso de ese servidor sea precisamente para el sistema de facturación. Pues tú puedes simplemente decir que tráfico que venga de esa IP, que normalmente es una IP estática o una IP que ha sido reservada por DHCP, puedes decir que yo quiero que todo el tráfico que venga desde esa IP, por ejemplo, puede ser más específico por protocolo o lo demás, pero simplemente vamos a basarnos en eso, que para ti es importante que todo el tráfico que venga desde ese servidor que tiene el sistema de facturación tenga una prioridad tal. Entonces, igual, haces tu pre-routing, haces tu captura basado en la IP y le dices al MikroTik que quieres marcar ese paquete con el valor que entiendas. Ya esa prioridad de nuevo va a depender de qué tan alto en la escala de prioridad quieras darle, pero supongo que sea 40 expedited forwarding, que para ti es imprescindible que no haya pérdida de paquetes en lo absoluto en esa comunicación, y pues por tal razón tú vas a optar por el Class Selector 5, que es el que contiene del DSCP 40 al 47, me parece. Pero igual, ya eso va a depender, pero así lo harías. O, de nuevo, hay otros métodos, formas de hacerlo, pero ese es uno que se me ocurre. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Somos muchos. Somos muchos y hay tiempo. El marcado de conexión y después el marcado de paquete ya no se usa. Sí se usa, pero este es un método diferente, Noel. Sí, eso es correcto. Entonces, básicamente, el marcado de conexión y demás, yo siempre lo he visto como una forma de lograr, o sea, otro método de lograrlo que también se logra utilizando un marcado que ya viene por defecto en los paquetes, que es el DSCP. O sea, ese marcado de conexión y demás es algo muy propio de, por decirlo así,
del MikroTik como lo conocemos, porque también hay otros equipos que te hacen funciones similares. Pero eso es una forma de, en MikroTik, de nosotros poder darle esa prioridad. Ya sabemos que hay muchas personas que manejan ese QoS con ese marcado de conexión, después marcar paquete, tú sabes. Esta es una forma de, utilizando los estándares, ¿verdad? De poder lograr lo mismo, pero siendo un poquito más global, porque si se fijan, aquí yo no solamente estoy capturando es el tráfico que yo estoy marcando en el MikroTik. Mira, todo este tráfico que ustedes ven ahí, todo eso que ustedes ven con tráfico ahí, paquetería, eso es tráfico que viene marcado ya de algún lado. Mira, casi este que dice DSCP40, muy probable que eso sea tráfico de cámara de seguridad, que ya de fábrica vienen así. O sea, yo ni siquiera lo estoy marcando, pero yo estoy aprovechando ese marcado que ya tienen, que tiene ese tráfico para en MikroTik obviamente darle esa prioridad, igual aquí con todo lo demás. Esos otros métodos son válidos, sí, pero entonces requieren de que precisamente de que usted como administrador esté realizando ese marcado de conexiones, paquetes apropiadamente, y lo que usted no marque, pues entonces no pasa nada. Simplemente el MikroTik no hace honor a esa prioridad, ya sea que el fabricante o ya sea que un router adicional antes de él pudiera ser, o ese router origen, no hace honor a esa prioridad que se definió. Pero haciendo este tipo de cero, pues haces honor a eso, y adicional a eso puedes agregar también cualquier prioridad customizada, ¿verdad? Que tú entiendas. ¿Alguna otra pregunta? Quiere decir, Noel, que la estructura del árbol de cola que tienes, prácticamente con estos marcados, nosotros introducimos nuestras selecciones, nuestras comparaciones específicas y la introducimos en el DSCP. Nosotros marcamos este tipo de tráfico, lo voy a considerar de alta prioridad, lo marco con ese valor y luego ya la jerarquía acá del árbol de cola me entrega el control de ancho de banda y por ende la calidad de servicio. Así es. Sí, claro, eso es correcto. Y también hacer destacar que como los queues de MikroTik son también versátiles en cuanto a las cosas que se pueden hacer con ellos, pues usted perfectamente puede, si lo desea así, decir que, bueno, sabes que perfecto, todo lo marcado 40 va a tener su prioridad acorde a este árbol, pero a mí me gustaría limitarlo. O sea, me gustaría, bueno, obviamente sí. Me gustaría también limitarlo aquí no sé, a 10 megabits por segundo, por ejemplo. Tú sabes, dentro de esa prioridad, yo también quiero que MikroTik me haga esa limitación. O sea, yo entiendo que debe de haber prioridad, pero tampoco quiero que me abuse, tú sabes. No quiero que el tráfico de un juego, por ejemplo, exceda en cuanto a consumo de ancho de banda y me afecte otro tipo de tráfico. Donde también puedes tener ese nivel de prioridad en cuanto a entrega de paquetes y demás, pero a la misma vez puedes aprovechar los queues de MikroTik para dar ese nivel de detalle en cuanto al ancho de banda que le puedes asignar a cada una de esas reglas. Y de hecho, MikroTik lo recomienda así. MikroTik te dice a ti que él como equipo funciona mejor si tú le indicas a él debajo de cada categoría, por ejemplo, de los queues, cuál es el límite. Es decir, si vienes a Class Selector 5, que es el de DSCP 40 al 47, pues, y vamos a decir que tú quieres, no sé, darle vamos a decir así, no darle, sino garantizarle, porque lo que haces al momento de especificar aquí el limited y max limit es que tú le estás diciendo al MikroTik, mira, sí, tiene la prioridad, cierto, perfecto, sigue manejándolo tal cual, pero garantízamele 50 megas a eso. Y no solamente garantízamele 50 megas, dentro de las subdivisiones de prioridad que tiene, yo quiero que al DSCP46, porque yo sé que por lo general todo el tráfico voz sobre IP cae bajo ese marcado, yo quiero que a ese me le des 30 megas, pero que también me le permita utilizar 50 si es disponible. Entonces, al hacer esto, ¿qué se logra ahora mismo?
está la prioridad de todas las subdivisiones, pero le dices al MikroTik, quiero que me le garantices 50 megas por lo menos a todo el tráfico que esté debajo de este class selector. Y más allá que eso, quiero que el que esté marcado con DSCP 46 tenga, dentro de esos 50 que le estoy garantizando a esta subdivisión, a ese class selector, quiero que el 46 tenga 30 megas de esos garantizados. Entonces, aunque es un poquito, se torna más bien un poquito tedioso, sobre todo en redes que, vamos a decir, en redes de proveedores de Internet, en el sentido de que te varía mucho el ancho de banda. Un proveedor puede en un momento dado tener X ancho de banda y quizás en otro variar, entonces quizás entonces quiere cambiar, entonces habría que obviamente hacer ese reajuste aquí, pero quizás en una red empresarial tiene más sentido hacer esa definición. No tienes que hacer la definición en todos los... en todas las subdivisiones, quizás en las que sean más relevantes para ti como administrador de esa red. Pero sí, MikroTik recomienda que se especifique ese ancho de banda que entiendes que debe estar garantizado para cada subdivisión aquí, y eso facilitaría esa parte. No sé si me fui un poquito más profundo a lo que la pregunta era, pero bien. Sí, realmente MikroTik siempre ha definido estos temas del max limit, el limit add para el control de ancho de banda, y por eso quería que el método que Noel aplica en su red WISP sea parte de conocimiento público, porque realmente esto es una prioridad de servicio colectiva, pero el control de ancho de banda Noel no lo hace en el core, ¿cierto, Noel? Eso es correcto. Tú lo haces en el cliente. Eso es Entonces, correcto. ese cliente que tiene 10 megas, 20 megas, 5 megas, la cantidad que sea, ya tiene aplicado la calidad de servicio de la estructura que ven aquí, que es un filtro que garantiza que sean 5 megas, sí, pero con prioridad en voz sobre IP, prioridad en video, prioridad en cualquier navegación específica de manera colectiva. Entonces, cualquier aplicación en un nodo específico, si se quiere aplicar allá un control más fino, pues se hace allá. Pero aquí se aplica una configuración que sea global totalmente, sin control de ancho de banda porque se está aplicando en otro lado. Sí, eso es muy cierto, Cano. Y quiero agregar también a eso, que era algo que quería incluir en la diapositiva, y ahora que recuerdo se me pasó. Pero muchos que utilizan enlaces inalámbricos, vamos a hablar de la línea de Ubiquiti. Ubiquiti, en su línea AirMax, de por sí ya ellos hacen honra a ese marcado. Ellos hacen honra a ese marcado y permítame ver si rápidamente puedo. Creo que sí, que aquí lo encontré. Perfecto. Entonces, fíjense que Ubiquiti en sus enlaces inalámbricos ya ellos hacen honra a ese marcado. Fíjense aquí, al 8021P Class of Service y también al DSCP Range. Ellos lo hacen en agrupaciones, en rangos, para hacerlo un poquito más sensible, pero fíjense en lo siguiente. Ellos, Ubiquiti tiene 3 tipos de prioridad en sus enlaces. Ellos tienen prioridad mediana, bajita y prioridad alta. Miren aquí, en la prioridad alta, 46 al 55. O sea, ¿y qué dice aquí? Voz. Por lo general es la voz que cae en esas categorías, que requiere de una latencia, obviamente, menor a 10 milisegundos, por lo general, para su buen funcionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muchas veces estamos haciendo una calidad de servicio en nuestro router de borde que sí te va a ayudar para cuando tú presentes una congestión, si acaso la presentas en el borde de tu red, pero que para nada te está ayudando si tú tienes saturación en un enlace, que suele suceder con mucha frecuencia. Quizás ni siquiera en los enlaces troncales, pero vamos a hablar de las sectoriales, en los AP que quedan de cara, de frente a los clientes, que suelen ser donde realmente suele haber congestión, porque con facilidad, con X cantidad de clientes, tú puedes ya saturar la capacidad total de ese radio. Entonces, teniendo un marcado de paquetes y haciendo honor a ese marcado de paquetes, también estás garantizando que no solo en tu router de borde
pero que también en equipos que quedan dentro de la red, pueden ser switches también que hacen honor al DSCP, como pueden ser routers que tienen en los nodos, como pueden ser las antenas, los AP, como pueden ver aquí en el caso de Ubiquiti, que también hacen honor a eso. Entonces, en un momento de congestión de un enlace inalámbrico, ¿qué hace Ubiquiti? Dice, no, perfecto. Si el tráfico está marcado con un valor de SCP del 26 al 27 o del 46 al 55 o del 56 al 63, dámele prioridad. Lo que esté marcado con prioridad baja del 8 al 15 o 16 al 23, que se tumbe ese tráfico. No hay problema, que se caiga. Considera quizás un torrent o una descarga o algo similar que tú digas, bueno, no me importa, vamos a darle. O quizás es un juego, tú dices, bueno, si está saturado, obviamente lo más primordial es que las llamadas sigan funcionando, ¿verdad? Quizás el streaming de IPTV, pero quizás le dé una prioridad, mira aquí, de 32 a 39, por ejemplo, mediana a los juegos. Entonces, sí, dentro de lo que cabe, te va a seguir funcionando el juego. Quizás la latencia te varía un poquito, pero bien, se mantiene. Entonces, utilizando los estándares, que creo que es algo que he hecho mucho énfasis, porque muchas de esas cosas ya alguien la diseñó por nosotros. Simplemente hay que hacer uso de esos estándares en los escenarios que aplican para nosotros. Y como mostrado aquí en MikroTik, ya pueden ver ustedes cómo pueden, utilizando el estándar del 8021P o del DSCP, para ser aplicado, para ya sea marcar tráfico nuevo en su red o simplemente hacer honor al tráfico que ya vino con un marcado DSCP desde su origen. Bueno, pues Noel, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo tus conocimientos. Espero que se vuelva a repetir. A usted por la oportunidad. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Los que nos conocen ya saben cómo llegar a nuestro WhatsApp o Telegram para compartirles la presentación de hoy más tarde. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos mañana con otro tema a las 3 de la tarde. Nos vemos a su orden siempre. Bye.